sobre las notas y eso. Cuando tengamos las fechas exactas, yo les avisaré con anticipación para decirles que hay el examen o la prueba de 10 puntos. Ahora vamos de nuevo, cuando terminemos esta clase, a hacer otro cuestionario, que es el último cuestionario de vectores, para que lo resuelvan ya la parte final, que eso podrán hacerle desde las 11 de la mañana. Y con eso se termina el capítulo 2, para ahora analizar el capítulo 3, que es cinemática. ¿Estamos? ¿Tienen alguna pregunta? Profe, la prueba de 10 puntos, ¿va a ser una sola prueba? Sí, me parece que sí, hasta la fecha tenemos una sola prueba. Ujú. Ya, ya, gracias. De nada. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? No creo. No. Bueno, pues Profe, entonces, sí, sí, disculpe, quería pedirle si es que usted podría aplazar un poco el tiempo para el deber 8. No me alcanza un tiempo y no puedo enviar el trabajo. ya. Bueno, ya les voy a aplazar los tiempos del deber. Sí, Muchísimas gracias, profe. no se preocupe, vamos a de los deberes 8, ¿no es cierto? Ya, Sí, profe. ya, no hay problema. Profe, Sí, disculpe, el último cuestionario que hicimos, no tuve tiempo de subir las fotos, o sea, de hacer la entrega del cuestionario, pero ya, sí resolví todo, ahí está la nota y todo. bueno. De igual manera voy a abrir el chance para que puedan añadir los cuestionarios y los deberes. ¿Estamos? Ya, muchas gracias. Sí, lo voy a hacer en los últimos cuestionarios y deberes. ¿Ya? ¿Alguien más? Bien. Entonces les voy a compartir la pantalla para analizar el tercer capítulo. El capítulo 3, que se trata de cinemática. Bueno, en relación a la cinemática, lo que nos va a importar es cómo se mueve un cuerpo y no las causas que lo mueven. Entonces, vamos a considerar un cuerpo en movimiento sin analizar las causas que lo originan. O simplemente vamos a analizar una partícula o un cuerpo moviéndose. Y de eso, pues, si nos movemos, tenemos velocidad o rapidez. De ahí que debemos analizar o saber la diferencia entre velocidad y rapidez. Como analizamos en el primer capítulo, la rapidez es un escalar y la velocidad un vectorial. Entonces, si nosotros queremos analizar la velocidad, debemos considerar cuál es la dirección del movimiento o de qué punto se está desplazando. Tampoco nos interesa la trayectoria, sino lo importante es el desplazamiento. Entonces aquí tienen este carrito, ¿no es cierto?, que nos muestra pues el desplazamiento. Y este desplazamiento pues va a ir desde el punto 1, que sería el punto inicial, hasta el punto 2, punto final. Si queremos analizar esa distancia, va a ser la variación del espacio, ¿no es cierto?, igual al punto final menos el punto inicial. Esa es
la distancia que recorrería de punto a punto o su desplazamiento. Pero como nosotros vamos a analizar dentro del eje de las X, podemos deducir que la variación de distancia, como está en la parte baja, es igual al punto final menos el punto inicial, o el punto 2 menos el punto 1, que sería x2, el final, menos el punto x1 inicial. Y con eso hemos indicado un desplazamiento del vehículo hacia la derecha y su distancia o el valor recorrido dentro de esos puntos. Y para eso, pues, debemos saber el tiempo que le toma hacer esto. Entonces, ahora si consideramos la variación del tiempo, tiene que estar dada en el desplazamiento que hemos analizado. Y con eso podemos analizar la velocidad media. ¿Qué es la velocidad media? Pues claramente va a ser un vector, porque nos dice su dirección, y es igual a la variación del espacio sobre la variación del tiempo. Va a tomar valores positivos por lo general hacia la derecha y valores negativos si el movimiento es hacia la izquierda. Luego podemos analizar en esta camioneta, ¿no es cierto?, que el desplazamiento es ahora hacia la izquierda. Y con eso, pues se cambia, ¿no es cierto?, el valor de la variación de espacio o de la variación de distancia que estamos aplicando. Entonces, podemos ver que la camioneta se va a desplazar hacia la izquierda desde el punto 1 al punto 2. Entonces, la distancia que va a recorrer sería desde el punto 1, que es 277 metros, hasta el punto 2, 19 metros. Y la resta, o la distancia del desplazamiento, sería los 19 metros menos 277 metros, que nos da un valor de menos 258 metros. Entonces aquí el desplazamiento es negativo. Si tenemos el desplazamiento negativo, la velocidad media, considerando el eje de las X, sería igual a la variación del espacio sobre la variación del tiempo. ¿Cuál es el tiempo que nos tomó llegar acá? Nace en los 16 segundos, como pueden ver en la parte alta, y termina a los 25 segundos. Entonces, el tiempo que ha tomado hacerlo sería 9 segundos. Variación de espacio sobre tiempo, el espacio recorrido a la izquierda negativo, 258 para 9, igual a menos 29 metros por segundo. Y con eso obtenemos velocidad media. ¿Sí? Considerando las direcciones, por lo general hacia la derecha positivo y hacia la izquierda negativo. La fórmula importante es esta de acá. La variación del espacio sobre la variación de tiempo. Entonces, como es velocidad, metros sobre segundos, kilómetros por hora, millas por hora, la unidad pues nos da prácticamente la fórmula, espacio sobre tiempo. Luego, la velocidad instantánea. Para determinar la velocidad instantánea, pues el concepto principal es la derivada o límites para encontrar la pendiente en un punto de tangencia. Entonces, ¿cuándo queremos encontrar la velocidad instantánea? Cuando estamos analizando en un segundo exacto, o que ese segundo tienda a cero, o que el tiempo
tiende a cero. Entonces analizamos que la velocidad instantánea es el límite cuando la variación del tiempo tiende a cero de la velocidad, que sería la variación del espacio sobre la variación del tiempo. Entonces aquí hay que acordarnos un detalle, las derivadas, ¿no es cierto? Que si nosotros tenemos el espacio en función de tiempo, sacamos la primera derivada del espacio, es la velocidad. Y la segunda derivada del espacio en función del tiempo es la aceleración. Y la primera derivada de la velocidad es la aceleración. Entonces esos 3 puntos tenemos que acordarnos cuando queramos analizar velocidad instantánea, porque la variación del tiempo tiende a cero. Es en ese segundo exacto que queremos analizar la velocidad. Por eso es velocidad instantánea. Y con eso podemos graficar. Si al encontrar la derivada de una función estamos analizando la pendiente de la recta tangente en un punto, ¿no es cierto? Sacamos la derivada, encontramos la pendiente, como conocemos los puntos, podemos determinar con punto y pendiente la ecuación de la recta. Entonces, fíjense aquí. Vamos a analizar. Bueno. Veamos si aquí funciona más fácil. Sí. Bien. Vamos a analizar. La pendiente en el punto A. Si el espacio es cero y el tiempo cero, en este punto A, la pendiente que se forma es positiva. Entonces sabemos qué velocidad instantánea hay en este punto. Luego, si analizamos la velocidad instantánea en el punto B, fíjense, tenemos una pendiente positiva que nos indica mayor velocidad en relación a A. Luego, si analizamos la velocidad instantánea en el punto C, nos indica que la pendiente horizontal, por lo tanto, la velocidad en este punto sería cero, porque la pendiente de una recta horizontal es cero. Luego, si analizamos la pendiente en el punto D, formamos una pendiente negativa en donde nos indica que la pendiente es menor, por lo tanto está disminuyendo la velocidad. Y la velocidad instantánea en el punto E, de igual manera, la pendiente se hace más pequeña o de menor inclinación, negativa, y la velocidad está disminuyendo. Entonces debemos acordarnos del concepto de derivada, que es encontrar la pendiente en un punto de tangencia. Y podemos graficar pues, la velocidad en forma de pendientes. De igual manera aquí en este ejercicio, si analizamos en el tiempo de 1 minuto la velocidad instantánea, pues trazamos una pendiente, ¿no es cierto? Y nos dice que hay una velocidad positiva. Luego, si analizamos la pendiente en el punto 2, de igual manera una tangente que nos indica aumento de velocidad. Y si es en el punto 3, sigue aumentando la pendiente o la inclinación de la recta y aumenta la velocidad. Para el punto 4, pues la pendiente es una línea recta en donde aquí la velocidad va a ser igual a 0. Y si analizamos el punto 5, su pendiente es menor que 0, ¿sí? O de un signo negativo, ¿no es cierto? Si es de un signo negativo, pues hemos disminuido la velocidad.
¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? No, profe. Chévere. Bueno, entonces lo que debemos acordar, ¿no es cierto? Es que la velocidad es igual al espacio o la variación del espacio delta x sobre la variación del tiempo. Y la velocidad instantánea es el límite cuando la variación del tiempo tiende a cero de la variación del espacio sobre la variación del tiempo. Sí, y este tiempo cero pues nos genera, según las derivadas, ¿no es cierto? Nos genera la pendiente y sabemos qué velocidad toma. Ahora, si tenemos, voy a escribir aquí, el espacio, ¿no es cierto? Una ecuación x de t, que sería el espacio en función del tiempo. La primera derivada de esto, que esto vieron en mate 1, ¿no es cierto? Es igual a la velocidad en función del tiempo. Entonces derivo el espacio, obtengo velocidad. Luego, si encuentro la segunda derivada del espacio en función del tiempo, esto va a ser igual a la aceleración en función del tiempo. Y la aceleración viene a ser también la primera derivada de la velocidad en función del tiempo. Y con eso, pues tenemos las tres formas de encontrar espacio, velocidad y aceleración. Y de ahí podemos analizar pues la parte de aceleración media, que es importante. Entonces, la unidad de aceleración es metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, quiere decir, si yo estoy con una aceleración de 3 metros sobre segundos al cuadrado, constante durante todo ese tiempo, quiere decir que va a aumentar la velocidad. Si la aceleración es igual a 0, no aumenta la velocidad. La velocidad se mantiene. Entonces, esos dos criterios hay que tener cuidado con relación a la aceleración. Si la aceleración es 0, el cuerpo no aumenta su velocidad. Si la aceleración es mayor que 0, aumenta la velocidad. Si la aceleración es negativa, disminuye su velocidad. Y con eso tenemos estos tres puntos para poder analizar. El primero, describe la tasa de cambio de la velocidad con el tiempo. Entonces vean, ¿cómo cambio la velocidad según aumentamos el tiempo? Luego, la componente distinta de 0 está sobre el eje en que ocurre el movimiento. Entonces podemos analizar el movimiento horizontal y vertical. Luego puede aumentar la rapidez o disminuir. Esto se expresa que puede aumentar su velocidad o disminuirla. Si la aceleración es positiva, aumenta, y si la aceleración es negativa, disminuye. Entonces, la aceleración es igual a la variación de velocidad sobre la variación del tiempo. Y todas esas fórmulas irán considerando. Si analizamos posiciones, la aceleración va a ser igual al punto final o la velocidad en el punto final o la velocidad final menos la velocidad en el punto inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. Que esto en definitiva es la variación del espacio sobre la variación del tiempo. Punto final donde termina la velocidad menos el punto donde inicia la velocidad. Y el tiempo 2 menos el tiempo 1. Y aquí pues podemos ver este carro, ¿no es cierto? Va a tener una aceleración mayor que 0 porque está aumentando su velocidad.
Mientras que este camión tiene una aceleración menor que 0 porque se nota que está frenando. Sí, está frenando. Y la bicicleta, pues la aceleración es igual a 0 porque su velocidad es una constante. ¿Sí? Constante. Si mantengo 50 kilómetros por hora durante 20 minutos, ahí la aceleración es 0 porque la velocidad es constante. Entonces, analizando la aceleración es a velocidad, lo que velocidad es a posición. Si aumento la velocidad, aumento la posición, ¿no es cierto? O si cambio de velocidad, cambio la posición, recorro más distancia. Si cambio la aceleración, cambio la velocidad. Ese es el detalle importante. Y de igual manera, podemos nosotros encontrar la aceleración instantánea. De igual manera, mediante la derivada, encontramos pendientes y con eso sabemos cuál es la aceleración instantánea en un punto. Entonces, es el límite de aceleración media conforme el intervalo de tiempo se acerca a 0. Entonces, queremos hacer en un punto determinado de tiempo o en un segundo exacto, encontramos el límite cuando la variación del tiempo tiende a 0 de la variación de velocidad sobre la variación del tiempo. Y ahí encontramos la aceleración instantánea. Y la gráfica de acá, pues, nos indica que se tiene una rapidez y una velocidad. Si aumentamos esa rapidez, va a aumentar la velocidad. Entonces el vehículo va a ir más rápido del punto 1 al punto 2. Y si queremos analizar velocidad, pues le decimos que va hacia la derecha y hacia la derecha. ¿Estamos? Y luego, pues de igual manera, analizaríamos las gráficas de aceleraciones. Las pendientes positivas en un tiempo determinado. Tengo una aceleración positiva en el punto B. Si analizamos el punto C, la pendiente de una horizontal es 0, entonces aquí la aceleración es 0. Luego en el punto D, la aceleración tiene pendiente negativa menor que 0, entonces el cuerpo se está frenando. Y la gráfica pues está en función del tiempo y velocidad, que es la fórmula, ¿no es cierto?, de aceleración. Variación de velocidad sobre variación de tiempo. Y con eso podemos analizar esta gráfica. La aceleración constante, o sea, se mantiene la misma aceleración durante el movimiento. Formamos una línea horizontal. Aceleración constante. Si la aceleración es constante, un valor constante, ¿no es cierto?, diferente de 0, ¿cuál sería la velocidad o qué sucede con la velocidad? ¿Qué dice? Aumenta. Va a aumentar la velocidad. Muy bien. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Entonces, tenemos cuatro fórmulas. La de velocidad media, que es variación de espacio sobre tiempo. La velocidad instantánea, que es el límite o el límite cuando la variación del tiempo tiende a 0. La aceleración media, que es la variación de velocidad en el punto final menos, la variación de velocidad sobre la variación de tiempo.
que es la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial, y la velocidad instantánea aplicando límites. Sí, estamos hasta ahí. Sí. Sí, profe. Chévere. Vamos a ver otras diapositivas. Que estas son del... Listo. Que estas son de Tippens, ¿sí? Y pues vale para hacer algunas anotaciones. Entonces, un dato de estos es pues el guepardo o el chita, ¿no es cierto? Que alcanza unas velocidades de hasta 100 kilómetros por hora o una rapidez de 100 kilómetros por hora porque no sabemos qué dirección va a tomar. Entonces, esas rapideces pueden mantenerse durante unos 10 segundos. Entonces, fíjense lo rápido que es este animal. Luego podemos analizar los puntos que vamos a conocer o los objetivos, conceptos de velocidad, promedio, instantánea y aceleración, resolver problemas y contestar preguntas. Vamos a analizar por lo general en la parte horizontal y vertical la velocidad de aceleración. Y bueno, esta parte lo voy a pasar medio rápido porque ya lo vimos. Nos interesa analizar la distancia, no la trayectoria, ¿sí? Entonces, la distancia, nosotros tenemos que va a ser del punto A hacia el punto B lo que nos interesa. Y la trayectoria es el recorrido que hace. Entonces, el desplazamiento es lo que queremos. Y aquí pues se anotan valores de distancia que son escalares porque no nos da ninguna dirección. Y el desplazamiento, pues desde un punto inicial hasta un punto final, aplicando vectores. Y aquí nos indica 12 metros a 20 grados la cantidad vectorial. ¿Qué podemos analizar? Velocidad también. Los desplazamientos, ¿no es cierto? Consideraremos hacia la derecha positivos, hacia la izquierda negativos, o dirección norte, sur, este, oeste. Y con eso podemos analizar según la gráfica, ¿no es cierto? De aquí nos dice este ejemplo. Considere un auto que viaja 8 metros al este y luego 12 metros al oeste. Entonces, la variación de distancia que tenemos aquí sería el punto final menos 4, ¿no es cierto? Menos 4 metros y el punto inicial que sería 8 metros. Entonces, menos 4, menos 8, menos 12 metros. Menos 12 metros porque está en dirección hacia el oeste. La W aquí del oeste, bueno, en inglés, ¿no es cierto? Sí, ese sería el desplazamiento del punto inicial al final, los 12 metros. Pero si queremos analizar la distancia total recorrida, o el recorrido que hizo, ¿no es cierto? Deberíamos sumar, pues, los 8 metros que hizo hacia la derecha, más los 12 metros que hizo hacia la izquierda, y con eso tendríamos la distancia. Entonces, desplazamiento desde un punto inicial hasta un punto final, y la distancia, todo el recorrido que hace. Y bueno, los signos, que ya hemos venido analizando esto, ¿no es cierto? Si es hacia arriba positivo, hacia abajo negativo, izquierda negativo y derecha positivo.
Y bueno, aquí está un poco esa explicación de los ejes. Si hablamos de rapidez, ¿no es cierto? El espacio, que aquí le ponen ese, el espacio sobre el tiempo. Rapidez. Entonces, el espacio que va a recorrer aquí, 20 metros, ¿no es cierto? Como analizamos antes, para un tiempo de 4 segundos, 20 para 4 la velocidad, 5 metros por segundo. Bueno, no velocidad, sería rapidez. Y velocidad, pues ahí sí nos interesa su desplazamiento. Entonces, vamos a tener la distancia recorrida sobre el tiempo, 12 para 4. Esa es la velocidad que va a diferir, ¿no es cierto?, de la rapidez. Para la rapidez consideramos todo el recorrido, mientras que para la velocidad solo el desplazamiento, al punto final, al punto inicial. Y ahí podemos encontrar las diferencias. Podemos ver este ejemplo 1, que analiza una corredora, corre 200 metros al este, luego cambia la dirección y corre 300 metros al oeste. En todo el viaje le toma 60 segundos. Muy rápido, ¿no es cierto? ¿Cuál es la rapidez promedio y cuál es la velocidad promedio? Si queremos analizar rapidez, sería de sumar los 200 más los 300, que sería la distancia recorrida sobre el tiempo. Y si vamos a analizar velocidad promedio, sería de analizar la distancia desde los 200 metros al este hasta los 300 metros al oeste, que sería 300 menos 200 para 60. Pero bueno, aquí igual nos dan los datos. La rapidez está en función de la distancia total. Entonces, la distancia total recorrida, 500 metros. Para el tiempo aplicado, 60 segundos, 500 para 60. Y con eso tenemos rapidez promedio, 8.33 metros por segundo. Luego, podemos analizar la velocidad. Entonces, la velocidad es el punto final menos el punto inicial sobre la variación del tiempo o el tiempo que hemos empleado. ¿Qué nos quedaría ahora? Para este caso, ¿no es cierto? Le cambiamos aquí los valores, me parece. No, bien esto. Los valores, si nacemos o partimos desde el punto inicial 0 metros y recorremos 100 metros a la izquierda, ¿sí?, para analizar el punto final, o si quieren, recorremos los 200 metros y luego los 300 metros que teníamos acá, en la anterior. El punto final menos el inicial, 300 menos 200, nos da los 100 metros que analiza aquí. Luego, si va hacia la izquierda, con el signo negativo. Punto final menos inicial. Para el tiempo invertido, 1.67 metros por segundo. Eso es lo que ha hecho la corredora. 200 a la derecha y desde ese mismo punto se regresa a 300, nos queda 100 metros de desplazamiento, porque al volver los 200 metros, suponiendo que va por el mismo camino, se van a hacer 0. Y de ahí viene este análisis de menos 100 metros, 0. Y la dirección al oeste. Luego, si analizamos del paracaidista,
cae 600 metros en 14 segundos, o sea, la velocidad de caída va a ir aumentando. Después abre el paracaídas y cae 400 metros en 150 segundos. Entonces, cuando abrió el paracaídas, va a caer más despacio. Y de ahí podemos calcular la distancia o la rapidez promedio y su velocidad. Si queremos analizar rapidez, sería los 600 metros más los 400 metros en el tiempo total que le tomó. 600 más 400.000 para 164. Entonces, estos enunciados o lo último es importante de considerar. La rapidez promedio solo es función de la distancia total recorrida y del tiempo total requerido. Esa es la rapidez. Y si queremos analizar velocidad, ¿qué nos tocaría hacer? Si queremos solo analizar velocidad, ¿qué No sería distancia final menos inicial. Correcto. Damos entonces eso de rapidez y velocidad, las diferencias. Aquí tenemos ejemplos de rapidez, la rapidez de la luz, la órbita de un satélite, ¿no es cierto? La velocidad, bueno, la rapidez de un avión y la rapidez de un automóvil. No sabemos qué dirección toma. Y pues algunos valores de rapidez. Y aquí hacemos pues un recuento nuevamente de rapidez. Depende solo de la distancia recorrida y del tiempo requerido. Luego podemos analizar la velocidad instantánea, que es la magnitud y la dirección de la rapidez en un instante particular. Como les explicaba antes, este punto C, pues estamos encontrando el punto de tangencia de la pendiente de ese vector. Sí, entonces aquí tendríamos una velocidad negativa o que está disminuyendo según la pendiente que toma esa dirección. Bien. Y de igual manera los valores de velocidad según el cuadrante en el que nos encontremos, ¿no es cierto? Perdón. Vamos a ir aplicando los signos. Luego, analizamos velocidad promedio, punto final, menos punto inicial, sobre el tiempo final, menos el tiempo inicial. Si hacemos la gráfica en el eje de coordenadas, ¿no es cierto? En el eje X tenemos tiempo y en el eje de las Y el espacio. Si graficamos unos puntos X1, T1 y X2, T2 o T2, X1, T1, X1, T2, X2, tendríamos esta recta secante. Sí. Si vamos a analizar el límite, cuando la variación del tiempo tiende a 0, para encontrar la pendiente es la derivada f de x1 más delta x, ¿no es cierto? Menos f de x1 sobre delta x sería aquí. Sí, aquí también está delta t, le puedo hacer con x mejor. Para acordarnos de esta fórmula. ¿Se acordaron esa fórmula de la derivada? Sí. Ya, entonces estamos aplicando eso para poder encontrar la tangente. Entonces la tangente sería desplazar esta recta cuando el tiempo se haga
0 sea el tiempo t1 y trazaríamos una pendiente de la tangente a este punto. Sí, ese es el concepto de derivada. Entonces, podemos encontrar la velocidad instantánea y también velocidades promedios. Velocidad instantánea con derivada y promedio sin derivar. Y bueno, ahí les indico de dónde viene y finalizando la gráfica. Bien, entonces la velocidad promedio, punto final menos el inicial, sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. Y la velocidad instantánea, aplicando límites, variación de espacio sobre la variación de tiempo. Que la variación de espacio pues viene a ser el espacio final menos el inicial y la variación del tiempo es el tiempo 2 menos el tiempo 1. Y con eso graficaríamos velocidad instantánea en el punto de tangencia. Y luego la aceleración. Como les dije antes, la aceleración es el cambio de velocidad por unidad de tiempo, cantidad vectorial. Cambio de velocidad requiere la aplicación de una fuerza, ¿no es cierto? Si nosotros empujamos algún elemento, pues varias veces le estamos haciendo que se mueva más rápido. Eso es lo que nos indica acá. Si pateamos una pelota, ¿no es cierto? Aumenta su velocidad, pues del reposo se va a desplazar. Y si logramos seguirla pateando, pues aplicamos una fuerza y con eso aumentamos la velocidad. Entonces, si yo aumento la fuerza, aumento la aceleración. Es a la misma proporción. La dirección de la aceleración es la misma dirección de la fuerza y la aceleración depende de la fuerza. Aquí tenemos el ejemplo de este carrito. Si le jalamos con una fuerza, vamos a tener una aceleración. Si le hacemos 2 veces esa fuerza, 2 veces la aceleración. Es proporcional. Luego aquí este velero con el viento, ¿no es cierto? Para que funcione el velero, pues necesitamos la fuerza del viento o energía eólica. Entonces, si aplicamos o el viento tiene una velocidad de 2 metros por segundo al inicio y aumenta su velocidad, pues va a ayudar al velero a que se desplace más rápido. Pero la fuerza aplicada en la vela va a aumentar, que ese es el detalle. Entonces, el viento cambia la rapidez de un bote de 2 metros por segundo a 8 metros por segundo en 3 segundos. Cada segundo cambia la rapidez por 2 metros por segundo. La fuerza es constante, la aceleración es constante, por eso cambia la velocidad. Signos de aceleración, de igual manera, podemos considerar positiva o negativa en función de la dirección de la fuerza que nosotros queremos hacerlo, ¿no es cierto? Podemos elegir la dirección positiva, entonces la aceleración tendrá un valor positivo. Si es la aceleración negativa, la fuerza negativa, ¿no es cierto? Entonces vean aquí la aceleración. Pues en esta gráfica hemos considerado que la fuerza es hacia abajo, por lo tanto la aceleración negativa. Pero si diríamos que la fuerza es hacia arriba, pues la aceleración va a ser positiva. Esto en el eje de coordenadas, la conveniencia de la aceleración o del signo, pues iremos analizando según los ejercicios. Y de igual manera, la aceleración promedio
aceleración promedio e instantánea. La promedio pues nos indica la variación de velocidad en función del tiempo que estaríamos graficando en el punto T1, B1 y T2, B2. Para encontrar la instantánea, analizamos nuevamente mediante límites cuál es el punto de tangencia y su pendiente. ¿Cuál es la pendiente en ese punto de aceleración instantánea? Entonces, estas fórmulas debemos tener en el formulario, ¿no es cierto?, para poder seguir analizando. Analicemos este ejercicio. Una fuerza constante cambia la rapidez de un auto de 8 metros por segundo a 20 metros por segundo en 4 segundos. ¿Cuál es la aceleración promedio? Entonces, aquí vamos a aplicar una fuerza al vehículo, ¿no es cierto?, para que se desplace, y como estamos aplicando una fuerza, va a aumentar su velocidad. La dirección, escribimos la dirección positiva o aceleración positiva hacia la derecha. Trazamos los movimientos. La velocidad 1 está en 8 metros, terminará en una velocidad de 20 metros y a eso le toma 4 segundos. Todo el movimiento a la derecha positivo. Y con eso podríamos calcular la aceleración promedio, que va a ser la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo que nos tomó. Sobre 4. 8 metros de la velocidad final, de la velocidad inicial, perdón, acá estoy, la velocidad inicial, 8 metros de la velocidad final, 20 metros. Entonces restamos final menos inicial sobre 4, 3 metros por segundo. Sí, y esas fórmulas, pues, debemos tenerlas presentes. Vamos a ver este otro. Un carrito se mueve al este a 20 metros por segundo, encuentra un viento de cara muy fuerte, lo que hace que cambie de dirección. Después de 5 segundos viaja al oeste a 5 metros por segundo. ¿Cuál es la aceleración promedio? Y analizamos, ¿no es cierto? El carrito se va a mover al este a 20 metros por segundo. Entonces, su primer movimiento va a ser al este. Luego, cambia de dirección después de 5 segundos y viaja al oeste, cambia la dirección al oeste a 5 metros por segundo. ¿Cuál es la aceleración promedio? Entonces, pues, bueno, hacer el bosquejo es importante, elegir la dirección con los valores positivos hacia la derecha y negativos hacia la izquierda y graficar. Entonces, la fuerza que se aplicó es para que cambie de dirección. Entonces tenemos que la velocidad inicial, pues 20 metros por segundo, la velocidad final, menos 5 metros por segundo porque se fue al oeste o hacia la izquierda, y con eso calcularíamos una variación de velocidad. La velocidad final menos la velocidad inicial, ¿sí? Sería los menos 5 menos 20, que nos da menos 25 metros por segundo. Considerando los signos, ¿sí? Los signos positivos hacia la derecha, negativos hacia la izquierda, y el valor de variación, que eso no cambia. Y en el tiempo que nos tomó, ¿cuál es el tiempo que tomó? 5 segundos. Entonces la aceleración es menos 5 metros por segundo al cuadrado. Y con eso pues podemos analizar aceleraciones medias e instantáneas, y lo importante es la dirección que tomemos, ¿no es cierto?, para poder hacer las gráficas. Y aquí pues explico un poco de más de los signos de velocidad
que pues ya lo hemos venido analizando. Sí, por eso le paso medio rápido esto, porque es muy sencillo, ¿no es cierto? Positivos derecha, negativos izquierda y considerar cuál es su desplazamiento. Y con eso podemos ver las fórmulas. La velocidad promedio, espacio final menos espacio inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. La aceleración promedio, la variación de velocidad sobre la variación del tiempo, que sería la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. Luego, velocidad promedio, que nos indica la velocidad inicial más la velocidad final sobre 2, si queremos analizar el promedio de velocidades. Y la otra fórmula de velocidad promedio, que sería la variación de velocidad sobre la variación del tiempo. Combinado esto, o despejando, ¿no es cierto? Nos quedaría que el espacio es igual al espacio inicial más la velocidad inicial más la velocidad final sobre 2 por el tiempo, que sería de poner esta fórmula en la otra, ¿sí? No es nada más que eso. Y luego podemos analizar en un plano inclinado también las velocidades. De igual manera, pues consideraremos los movimientos positivos, negativos y su dirección. Entonces nos indica que una bola de 5 metros a 5 metros del fondo de un plano inclinado viaja inicialmente a 8 metros por segundo. 4 segundos después viaja hacia abajo del plano inclinado a 2 metros por segundo. ¿Cuán lejos del fondo está en ese instante? Y pues lo que debemos considerar, que está hace unos 5 metros del fondo y nosotros queremos analizar cuándo sube a 8 metros y luego empieza a perder velocidad, ¿no es cierto? Menos 2 metros por segundo, todo eso en 4 segundos. Pierde velocidad porque la bolita va a empezar a subir y se hará más lenta y luego tendrá que volver a bajar. Ese es el detalle. Fuerzas, podemos calcular el espacio, los 5 metros del espacio inicial, luego la velocidad inicial, más la velocidad final, como ya empezó a disminuir su velocidad o a bajar, ¿no es cierto? Menos los 2 metros por segundo sobre 2 en el tiempo que nos tomó, 4 segundos. ¿Sí? Y aquí pues esta velocidad es importante considerar los signos. Y luego ejecutando 17 metros, que sería el espacio que se movió la bolita. Luego la aceleración constante, variación de velocidad, variación de tiempo, o la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. Y con eso podemos analizar la velocidad final, que sería de despejarle, ¿no es cierto? Si la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, que viene de despejarle esto, ¿no es cierto? Si multiplicamos el tiempo por la aceleración, nos quedaría aceleración por tiempo, igual a la velocidad final menos la velocidad inicial. Le despejamos la velocidad final y nos queda la velocidad inicial más la aceleración por tiempo, velocidad final. Y podemos analizar la aceleración en este ejemplo. De igual manera, el mismo recorrido, mismas velocidades, podemos encontrar la aceleración, que sería la final, velocidad final menos inicial,
sobre el tiempo, menos 2 metros segundos al cuadrado. El signo negativo quiere decir que disminuyó velocidad, ¿no es cierto? El signo negativo disminuye velocidad. O la fuerza, como dice acá, es hacia abajo, debido al plano inclinado. Y de aquí les indico las fórmulas, ¿sí?, que iremos analizando después. Fórmulas derivadas de todas ellas, de espacio y velocidad, para aceleración constante. Y más fórmulas. Bueno, esto no haremos hoy ejercicios, en los próximos días sí, pero ahora sí vamos a hacer ejercicios de aceleración y velocidad. Dejemos hasta aquí las diapositivas para pasar a hacer ejercicios. No sé si tienen alguna pregunta. Disculpe, ¿hoy nos va a tomar alguna prueba tal vez? ¿O hacer un Sí, cuestionario? al final tienen un cuestionario sobre vectores, que es el último de vectores. Ujú. Ya esto justo, es que mi curso tiene clases a las 11. Sí, Entonces, sí, terminamos esto y el cuestionario va a quedar abierto para que lo hagan a la hora que quieran. Ajá, ya, muchísimas gracias. sí, de eso no se preocupen. Ujú. Bueno, ahora podemos hacer un recesito de unos 5 minutos para tomar un poco de agua y hacemos los ejercicios o la demostración de los ejercicios. Con los ejercicios ya se aprecia de mejor manera.